En tiempos de guerra y esclavitud, algunos hombres eran obligados a luchar y morir por diversión. Los llamaban gladiadores. Los privaban de su libertad para cumplir un único propósito: asesinar o ser asesinados. Sin embargo, uno de ellos se negó y decidió que si ha de morir luchando, lo haría por una de esas pocas cosas que vale la pena luchar y morir. En este caso, libertad. Y se alzó contra el yugo y la tiranía a la que estaban sometidos. Ese fue el principio del fin. En tiempos de guerra y esclavitud, existió un gladiador tracio que dirigió la rebelión más importante contra el Imperio Romano y dio inicio a la Tercera Guerra Servil, también conocida como la Guerra de los Gladiadores, aquel que provocó un efecto dominó que llevó a Roma a su fin. Aquel gladiador que lideró los ejércitos en la rebelión era conocido como Espartaco. Nacido en el año 113 a.C. en Tracia, fue reducido a la esclavitud, pero gracias a que poseía una increíble fuerza física, fue comprado por un mercader para la escuela de gladiadores de Capua. Año 73 a.C. Durante su estancia en la escuela de gladiadores, se llevó a cabo una pequeña rebelión, aproximadamente unos 74 hombres, liderados por Espartaco, Crixo y Enomao, los cuales lograron escapar, para luego retirarse al monte Vesubio. Y aquí, en este lugar, es donde consigue su primera gran victoria, pues los romanos habían enviado a una unidad de 3000 hombres para detenerlos, al mando de Cayo Claudio Glabro, quien ordenó establecer un campamento a los pies del cerro. Sin embargo, Espartaco, con un astuto movimiento, logró derrotarlos. Hizo descender a sus hombres con cuerdas, atacando por sorpresa, obteniendo una ventaja inmediata. Fue su primera gran victoria, la batalla del Vesubio. Así, en suelo itálico, comienza a nacer la leyenda de un gladiador que no puede ser derrotado, que una tras otra vencía a las poderosas legiones romanas. Y era verdad, ya que, después de la batalla del Vesubio, Roma envió al pretor Variano para detenerlos, pero fue derrotado por Espartaco. Como resultado, el movimiento de los rebeldes se extendió por todo el sur de Italia. De esta manera, Espartaco formó un ejército de unos 70.000 hombres. Año 72 a.C. Enviaron a los cónsules Lentulio y Gelio. Al mismo tiempo, surgieron deserciones entre los rebeldes. Sin embargo, con maniobras brillantes, Espartaco infligió una serie de derrotas a ambos cónsules. Sus tropas continuaban fortaleciéndose por el continuo afluir de esclavos, escapados de todas partes de Italia, que sin dudarlo se unían a su causa. Se dice incluso que Espartaco llegó a reunir un total de 120.000 hombres. Luego, Roma envió al cónsul Cayo Cancio Longino, quien reunió a todas las fuerzas disponibles y aguardó la llegada de Espartaco al valle de Po. Espartaco aceptó la batalla y lo derrotó. Se afirma que su plan inicial era salir de Italia, cruzando los Alpes. Esa era la única posibilidad de libertad para ellos. Además, Espartaco sabía que ni los griegos con toda su ciencia y su técnica, ni los cartagineses con sus poderosas flotas, habían podido doblegar a Roma. Sin embargo, los rebeldes estaban tan entusiasmados por sus sucesivas victorias que no se podía mencionar siquiera escapar de Italia. Querían completar su venganza tomando Roma, así que de cierta forma, Espartaco tuvo que someterse, para así no perder el control de su indisciplinado ejército. Los rebeldes se acercaron a Roma. Por su parte, los romanos confiaron el mando supremo del ejército al pretor Marco Licinio Craso, adjuntándole las 10 legiones disponibles. Espartaco llegó al mar Tirreno, en la zona de Calabria. Craso llegaba desde el norte. Se enteró de la situación y aprovechó para encerrarlos en el extremo sudoccidental de la península itálica. Para eso, construyó de mar a mar una línea fortificada de unos 65 kilómetros, compuesta por un amplio y profundo foso y una valla de 4 metros de altura. Pero Espartaco no se dejaría vencer tan fácil. Durante una noche tormentosa, reunió todo el ganado que pudo y puso antorchas en sus cuernos, arrojándolos hacia la valla.
Los romanos se concentraron en el punto donde se dirigían las antorchas, pero pronto descubrieron, para su sorpresa, que no eran hombres, sino ganado. Los rebeldes, por su parte, cruzaron la valla por otro sector, sin ser molestados, y regresaron a Lucania, en la parte norte del Golfo de Tarento. Sin embargo, el Imperio Romano no estaba dispuesto a rendirse. Es por ello que al general Pompeyo y Licinio Lúculo, lugarteniente de Macedonia, se les dio la orden de desembarcar con sus tropas en el puerto de Brindisi, desde Grecia. La idea del Senado era acercar a Espartaco desde tres flancos: en el noreste el general Pompeyo, en el sureste Craso y en el este Lúculo. En total los romanos sumaban unas 20 legiones, alrededor de 120.000 hombres. Todo para ir contra aquel gladiador, aquel esclavo llamado Espartaco. Era tan astuto y tenaz que lograba lo que parecía imposible. Estaba humillando al poderoso y temido Imperio Romano, que se creía poseía un ejército invencible. Pero, del mismo modo, incluso un gran estratega no puede controlar todo lo que sucede. Y es que, justo en la situación más peligrosa, surgieron nuevamente deserciones entre los rebeldes, al mando de Casto y Gánicus. Unos 30.000 hombres se separaron de Espartaco, los cuales fueron derrotados por Craso. Además, la situación era distinta a la de antes, ya que ya no había más reservas de esclavos que pudieran unírseles. Cualquier debilitamiento en su ejército resultaría mortal. Espartaco contaba ahora con unos 80.000 hombres. Espartaco se acercó a Brindisi. Posiblemente pensó en cruzar el mar Adriático y desembarcar en Grecia o Iliria. Aún así no poseía transporte. Sin embargo, quiso hacer la prueba. Pero sus espías le informaron que Lúculo ya se encontraba en la ciudad. Finalmente acorralado, retrocedió para enfrentar a Craso y Pompeyo. Cuando le llevaron su caballo, lo tomó y lo mató con su espada, diciendo: «La victoria me dará muchos caballos de entre los enemigos, y si soy derrotado, ya no lo necesitaré». Sin duda, Espartaco se encontraba en una situación difícil, pero no estaba dispuesto a rendirse ante nadie. Lucharía por su libertad hasta el final, y si ha de morir, moriría como un hombre libre y no como un esclavo, sin una gota de miedo en su espíritu, que como una llama ardía en coraje y valentía. Los rebeldes, impulsados por el ejemplo de Espartaco, dispuestos a vender cara a su derrota y jamás volver a servir a los romanos, lucharon con todas sus fuerzas por una de esas pocas cosas que vale la pena luchar y morir. En este caso, era la libertad. Así se lanzaron a la batalla. Pelearon con arrojo y valentía, hombro a hombro en la lucha contra el imperio que les había arrebatado lo que les correspondía por derecho. Tiñeron de rojo el suelo con su propia sangre, luchando por ello, y con gallardía lo entregaron todo en la batalla, incluso sus propias vidas. A pesar de todos los esfuerzos hechos en la lucha, no lograron vencer. 60.000 rebeldes cayeron, y con ellos su líder, Espartaco, cuyo cuerpo no pudo ser encontrado. En cambio, sus enemigos solo perdieron 1.000 hombres. Los romanos tomaron prisioneros y decidieron dar una lección al mundo. 6.000 rebeldes fueron crucificados, a 10 metros de distancia uno del otro. Sin embargo, aunque perdieron la batalla, se puede decir que de cierta forma ganaron la guerra contra Roma, pues de forma indirecta lograron cumplir su cometido, ya que en resumidas cuentas, después de la muerte de Espartaco y los rebeldes, se perdieron a más de 100.000 esclavos. Con esto, todos los aspectos de la producción bajaron, y con ello la economía cayó, lo que originó una aguda crisis que fue extendiéndose a las provincias que nunca se pudo resolver. En consecuencia, se dio un empobrecimiento general de la población, y no se podían satisfacer las necesidades militares en la lucha contra las invasiones bárbaras del siglo V. Esta situación significó, de hecho, el fin del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media en Europa. Parece casi imposible de creer que un grupo de esclavos hayan logrado humillar en repetidas ocasiones al Imperio Romano y derrotado en más de una ocasión a sus poderosas legiones. Porque, en tiempos de guerra y esclavitud,
existió un gladiador tracio que dirigió la rebelión más importante contra el Imperio Romano y dio inicio a la Tercera Guerra Servil, también conocida como la Guerra de los Gladiadores. Aquel que provocó un efecto dominó que llevó a Roma a su fin. Aquel gladiador que lideró los ejércitos en la rebelión era conocido como Espartaco, cuyo nombre y acciones se transformaron en la leyenda que hizo temblar a Roma.